Bueno, doctor, compañeros, buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, el cual titula Dolor y Fisiopatología. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con la definición de dolor, el cual el subcomité de taxonomía de la Asociación Internacional para Estudio del Dolor establece una versión en el cual denomina que el dolor va a ser una experiencia sensorial y emocional desagradable que va a estar asociada o va a ser similar a una lesión tisular real o potencial, ¿no? Y bueno, como vemos en esta definición, está incluyendo el aspecto psicológico, ¿no? Ya que han tenido en cuenta de una manera sutil, subliminal, que se ha querido reflejar como el término de similar a una asociación de la lesión, ¿no? Siguiente, por favor. Empezamos con la fisiología del dolor, el cual va a tener cuatro procesos. El primero que es la transducción, el cual va a ser el proceso por el cual el estímulo nocivo periférico se va a transformar en un estímulo eléctrico, ¿no? Y el segundo proceso que es la transmisión, en el cual se va a dar la propagación del impulso nervioso hasta los nervios sensoriales del sistema nervioso central. El tercer proceso, el cual es la modulación, en el cual se va a dar la capacidad que tienen los sistemas analgésicos endógenos de poder modificar la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Fundamentalmente inhibiendo las astas posteriores de la médula. Y como último proceso tenemos la percepción, el cual es un proceso final en el que los tres primeros, tanto como la transducción, transmisión y modulación, van a interactuar, ¿no? Como una serie de otros fenómenos individuales y van a crear una experiencia subjetiva y emocional al cual vamos a denominar dolor, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces empezamos con el primer proceso, que es la transducción, en el cual se va a referir a la conversión de un estímulo nocivo, ¿no? Ya sea a nivel térmico, mecánico o químico, en actividad eléctrica en las terminales periféricas de las fibras sensoriales nociceptivas, ¿no? Entonces, este primer proceso va a comenzar cuando las fibras A delta, como vemos en la imagen, son los nociceptores, ¿no? Mielinizados, que son fibras grandes de conducción rápida, y algunos van a responder rápidamente al calor. Por ejemplo, los receptores mecanotérmicos en una quemadura, ¿no? Y las fibras A delta van a ser responsables del dolor agudo, ¿no? Primero e inmediato. Y bueno, la activación de estas fibras va a provocar un retiro reflejo espinal en la parte del cuerpo que va a afectar el estímulo, ¿no? Antes de que perciba la sensación de dolor. En las fibras C van a ser fibras amielínicas, que son más pequeñas, que constituyen la mayoría de los nociceptores periféricos y se van a encontrar en los tendones de los músculos, los órganos del cuerpo y la piel, ¿no? Y bueno, transmiten sensaciones sordas, dolorosas o de ardor que van a estar mal localizados, ¿no? Y a menudo se presenta como un dolor constante. Vamos a ver que la mayoría de estas fibras C se van a clasificar como nociceptores polinodales, ¿sí? Porque van a responder tanto a estímulos térmicos, a estímulos mecánicos y estímulos químicos, ¿no? Y bueno, estos van a ser de conducción lenta y se recuperan de la fatiga más lentamente que de los nociceptores de las fibras A delta, ¿no? Y las fibras C van a producir dolor que es más duradero y bueno, se va a caracterizar por un dolor tipo sordo, ¿no? Estos nociceptores, cuando se van a estimular, van a liberar directamente varias sustancias químicas que van a activar más nociceptores, ¿no? Entre esas sustancias químicas van a aumentar la transmisión del dolor, como son, por ejemplo, la histamina, la braquinina, la acetilcolina, la serotonina y la sustancia P. Estos van a ser productos químicos que van a aumentar la sensibilidad al dolor o van a reducir o inhibir la percepción del dolor, ¿no? Siguiente, por favor. En la transmisión, que es el segundo proceso, bueno, acá se va a referir al paso de los potenciales de acción, ¿no? Desde el terminal periférico a lo largo de los axones hasta terminar en el central de los nociceptores del sistema nervioso central. Y bueno, vamos a ver acá que la conducción va a ser la transferencia sináptica, ¿no? De información de una neurona a otra. Entonces, durante este proceso, la conducción de los impulsos del dolor van a correr a lo largo de las fibras A delta y de las fibras C, que les mencioné anteriormente, hasta la asta dorsal de la médula espinal, ¿no? Aquí van a formar sinapsis con interneuronas excitadoras o inhibidoras de la sustancia gelatinosa del asta dorsal
y es durante este tiempo que pueden tener lugar el control del dolor, ¿no? Entonces, luego los impulsos hacen sinapsis con las neuronas de proyección que van a cruzar la línea media de la médula espinal, ¿no? Y van a ascender hacia el cerebro a través de dos tractos espinotalámicos diferentes. El tracto neoespinotalámico que va a transportar impulsos rápidos para el dolor agudo y el tracto paleoespinotalámico que transporta impulsos lentos para el dolor sordo o crónico, ¿no? Entonces, vamos a ver que el dolor rápido y agudo se percibe primero, luego es seguido por un dolor sordo y punzante, ¿no? Entonces, estos tractos se van a conectar en la formación reticular, el hipotálamo y el tálamo, ¿no? Que es la principal estación de transmisión de información sensorial y el sistema límbico. Siguiente, por favor. Respecto a la modulación, bueno, se va a referir cuando hay una alteración, ¿no? Ya sea al aumento o la supresión de la información sensorial. Entonces, vamos a ver que la modulación de los estímulos dolorosos antes de la percepción del dolor se va a realizar mediante una inhibición o mejora, ¿no? A través de influencias supraespinales que surgen en la protuberancia, en el bulbo raquídeo y en el mesencéfalo. La inhibición supraespinal va a conducir a la liberación de opiáceos endógenos, ¿no? Que van a limitar la liberación de neurotransmisores en la neurona primaria y van a hiperpolarizar la neurona secundaria, ¿no? Por lo que va a ocurrir mayores estímulos para poder alcanzar su potencial de acción. Otras liberaciones químicas es en el asta dorsal, ¿no? Que son la norepinefrina y la serotonina, por ejemplo, ¿no? Ambos van a ser inhibidores. En la estimulación supraespinal se va a producir mediante la liberación de neurotransmisores adicionales para poder mejorar la progresión de los estímulos, ¿no? Desde las neuronas primarias a las secundarias. Bueno, vamos a ver esencialmente que la interneurona puede verse influenciada, ¿no? Por las vías descendentes desde el cerebro o las vías ascendentes desde la médula espinal, ¿no? Dependiendo de qué vía va a aumentar lo que el individuo percibe cognitivamente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en la percepción se va a referir a la decodificación, ¿no? Es decir, la interpretación de la información aferente en el cerebro. Este va a dar lugar a una experiencia sensorial específica del individuo, ¿no? Entonces, vamos a decir que aquí se da la conciencia del dolor, ¿no? Entonces, la transmisión de los impulsos va a terminar en el sistema reticular, límbico y en la corteza cerebral, ¿no? Es donde se va a producir la percepción. Tenemos tres sistemas que van a interactuar para producir la percepción del dolor, ¿no? Que es el primero es el sistema sensorial discriminativo, que va a estar mediado por la corteza somatosensorial y va a ser responsable de identificar la presencia, el carácter, dónde está ubicado el dolor, cuál es la intensidad del dolor, ¿no? El siguiente sistema es el sistema afectivo motivacional, que va a determinar las conductas de evitación condicionadas, ¿no? Y las respuestas emocionales al dolor de un individuo. Estas van a estar mediadas por la formación reticular, el sistema límbico y el tronco encefálico, ¿no? Finalmente tenemos el sistema cognitivo evaluativo, que se superpone al comportamiento aprendido del individuo, ¿no? Con respecto a la experiencia del dolor y, bueno, por lo tanto, puede modular la percepción del dolor, ¿no? Está mediada a través de la corteza cerebral. Ahora, la integración de estos tres sistemas se va a denominar matriz del dolor, ¿no? Siguiente, por favor. En los tipos de dolor, bueno, según su duración tenemos el dolor agudo, que va a ser limitado en el tiempo, tiene escaso componente psicológico y, bueno, tenemos ejemplos como, por ejemplo, la perforación de víscera hueca, un dolor neuropático y el dolor musculoesquelético, ¿no? En relación a fracturas patológicas. Dolor crónico va a estar va a ser ilimitado en su duración, ¿no? Y se va a acompañar de un componente psicológico. Y bueno, un dolor típico, por ejemplo, es un dolor de paciente con cáncer, ¿no?
Según su patogenia, vamos a tener el dolor neuropático, que va a estar producido por estímulos directos que se dan en el sistema nervioso central, ¿no? O puede ser también por lesiones de las vías nerviosas periféricas. Y se va a describir, el paciente va a describir como un dolor tipo punzante, quemante, ¿no? Que va a estar acompañado de parestesias, distesias, hiperalgesia, hiperestesia y alodinia, ¿no? Estos, por ejemplo, tenemos el dolor neuropático de la plexopatía braquial, o lumbrosacra post-irradiación, también una neuropatía periférica post-quimioterapia, ¿no? O una post-radioterapia, y la compresión medular. En el dolor nociceptivo, este tipo de dolor es más frecuente, ¿no? Se va a dividir tanto en somático y visceral. Y finalmente tenemos el psicógeno, que va a intervenir el ambiente psicosocial, ¿no? Que va a rodear al individuo. Según su localización, tenemos tipo somático, que se va a producir por la excitación anormal de los nociceptores somáticos, ¿no? Superficiales o profundos a nivel de la piel, músculo esquelético, vasos, ¿no? Y bueno, este es un dolor que está localizado, es punzante y se va a irradiar siguiendo los trayectos nerviosos, ¿no? Es más frecuente el dolor óseo, por ejemplo, producido por la metástasis óseas, ¿no? El dolor tipo visceral se produce por la excitación anormal de nociceptores viscerales, ¿no? Este dolor es mal localizado, es continuo, es profundo y, bueno, puede irradiarse a zonas alejadas al lugar donde se ha originado principalmente, ¿no? Y, bueno, frecuentemente se va a acompañar de síntomas neurovegetativos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el dolor visceral, los dolores de tipo cólico, metástasis hepáticas y cáncer pancreáticos, ¿no? Y bueno, este dolor va a responder bien a tratamientos con opioides, ¿no? Otro tipo de clasificación es según su curso, el cual puede ser continuo, ¿no? Que puede ser persistente a lo largo del día y no desaparece, o irruptivo, que va a ser una exacerbación transitoria del dolor, ¿no? En pacientes que estén bien controlados con un dolor de fondo estable. Y bueno, el dolor incidental es un subtipo de dolor irruptivo, ¿no? Que va a ser inducido por el movimiento o alguna acción voluntaria del paciente. Según la intensidad, tenemos dolor leve, en el cual el paciente puede realizar actividades habituales, ¿no? De intensidad moderada, el paciente va a interferir con el dolor va a interferir con las actividades habituales, ¿no? Y bueno, la intensidad severa va a interferir con el descanso del paciente, ¿no? Siguiente, por favor. En la semiología del dolor vamos a tener la misma técnica que nos enseñó anteriormente, que es Alicia, en el cual vamos a tener la antigüedad, ¿no? Dependiendo si es antiguo o crónico, vamos a tener en cuenta cuánto tiempo ha durado, ¿no? Por ejemplo, en dolor agudo puede ser duración corta, desde minutos a semanas, ¿no? O un dolor crónico que puede durar meses. En la localización, bueno, vamos a ubicar vamos a ubicar el dolor de donde está presente, ¿no? Que va a variar según el órgano afectado. Por ejemplo, cuando un estímulo es potencialmente lesivo, que afecta a los órganos o tejidos, van a excitar las fibras aferentes nociceptivas, ¿no? Y va a producir el dolor somático, como ya les he mencionado, que está bien localizado, bien referido, ¿no? Como por ejemplo un dolor en la fractura ósea, que también les he mencionado. Y bueno, de tipo visceral, ¿no? Que es mal localizado, se irradia a diferentes tipos donde inicialmente se había originado el dolor, ¿no? La irradiación o propagación, bueno, va a ser la extensión o propagación, ¿no? Comprende la zona o las zonas donde se expande el dolor. Entonces, es muy frecuente que el dolor, por ejemplo, generado en la vesícula biliar, por ejemplo, se expande o se irradia hacia el hombro derecho, ¿no? O que el dolor de angina de pecho se va a irradiar hacia los maxilares inferiores, ¿no? La espalda o miembro superior izquierdo, y que el dolor renal se propague a los genitales, por ejemplo, ¿no? Otro tipo, vamos a tener también el tipo, carácter o cualidad del dolor, ¿no? Que va a describir la tipología de este síntoma, ¿no? Es cómo podemos sentir un dolor indefinido, ¿no? Por ejemplo, tenemos el dolor lancinante, que es como el dolor, el paciente refiere como una lanza, ¿no? O urente, quemante, el paciente refiere que presenta una sensación de ardor, ¿no? Un dolor constrictivo, que el paciente refiere que siente como si algo le estuviera apretando, ¿no? También tenemos el transfixiante, como el paciente refiere como si le atravesaran de lado a lado, ¿no?
o un tipo de dolor fulgurante, ¿no? Que el paciente refiere que es como un golpe o una electricidad, ¿no? Desgarrante también puede ser por sensación de que algo se rompa o gravitatorio, ¿no? Porque presenta una sensación de pesadez. Ahora, en cuanto a la intensidad, va a ser otro de los parámetros con el cual se va a analizar la magnitud del dolor, ¿no? Para poder calificarlo de leve, moderado, severo. Y bueno, se califica de dolor leve aquel que, en el que el paciente consigue el sueño, ni no interrumpe su trabajo. En cambio, el dolor severo, esta sensación sí va a ser muy desagradable y no le va a permitir dormir ni trabajar al paciente, ¿no? Finalmente tenemos por atenuación o agravación, en el cual nos va a indicar todas las condiciones que acentúan la intensidad del dolor, ¿no? Pueden en este caso, por ejemplo, ser determinantes los movimientos, una inspiración profunda o la tos para la intensificación de dolores torácicos o abdominales, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en pacientes posoperatorio inmediato de operaciones abdominales o de tórax, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, continuando con la exposición, respecto al dolor muscular. No, perdón, Evelyn, ¿me escucha? Sí, doctor. Ya, le toca exponer su parte, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, un favor, lo vamos a dejar ahí, puesto que hoy día es solo una hora y vamos a continuar con la exposición de corrientes. Por favor, vamos a compartir la ponencia de corrientes. Después vamos a pasar lista. Finalmente vamos a hacer un breve repaso si alcanza para antes del primer aporte y finalmente vamos a hablar del primer aporte. Ok, vamos a ver por favor la de corrientes. Tenemos 10 a 15 minutos para ese tema que faltaba nada más. Cosas concretas, ¿ya? A ver, vamos por favor. ¿Se puede observar, doctor? Sí, perfecto. Vamos, comienza por favor. Hablando de los agentes físicos 2, lo que nos faltaba era la electroterapia. La electroterapia es un tratamiento fisioterapéutico que va a utilizar la corriente eléctrica para estimular zonas del organismo afectadas por el dolor nervioso, inflamaciones, músculos atrofiados y lesiones osteomusculares. Sus fundamentos biofísicos de esta electroterapia es que en el cuerpo humano es un medio conductor de electricidad y de paso de corriente. Se van a producir este paso de corriente y va a producir cambios fisiológicos. Por tanto, la corriente eléctrica va a crear un campo eléctrico en los tejidos biológicos y se puede decir que este va a intervenir en el metabolismo celular, en el proceso de reparación mística y puede inducir una estimulación neuromuscular o estimular directamente al músculo. En cuanto a la clasificación y la caracterización de la electroterapia, tenemos que saber que la corriente eléctrica que se utiliza se puede clasificar según los siguientes parámetros, que son la frecuencia, la forma de impulso eléctrico y la polaridad. Según la frecuencia, vamos a tener una frecuencia baja, media y una alta frecuencia. Una frecuencia baja con un rango de 1 Hz a 1 kHz va a tener efecto sensitivo y excitomotor. Y la técnica de ubicación de los electrodos va a ser directo sobre la piel. Una frecuencia media de 10 kHz de 1 kHz a 10 kHz va a tener efecto sensitivo y excitomotor y va a también tener una técnica de ubicación de los electrodos directo sobre la piel. Y la frecuencia de alta frecuencia va a ser mayor a 10 kHz y de 24 a 50 MHz. Y sus efectos va a ser sensitivo y térmico. Y la técnica de ubicación de los electrodos va a ser a cierta distancia de la piel. Según la forma de impulso, vamos a tener corrientes monofásicas, corrientes bifásicas o alternas y corrientes moduladas. En las corrientes monofásicas vamos a tener una corriente continua o directa, en la cual vamos a tener a la corriente galvánica, una corriente cuadrada o rectangular, vamos a tener a la farádica, las corrientes exponenciales o progresivas, la que vamos a tener las corrientes triangulares, trapezoidales, sinusoidales y semisinusoidales. Y según la forma de impulso de las corrientes bifásicas o alternas, vamos a tener bifásicas consecutivas, desfasadas, asimétricas. En cuanto a las corrientes moduladas, en este caso las corrientes pueden ser monofásicas o bifásicas, pero van a producir modulaciones en diferentes parámetros de la corriente durante su aplicación.
La otra clasificación es según la polaridad de la corriente, que pueden ser polares o apolares. Las polares van a ser todas las corrientes que cuentan con una sola fase, es decir, son monofásicas. Las apolares son todas las corrientes alternas o bifásicas cuyas fases son de similar magnitud, es decir, son simétricas, en la cual la resultante va a ser cero, o sea, se van a anular estas. En cuanto a los efectos generales de la corriente eléctrica, vamos a tener efectos primarios o físico-químicos y efectos secundarios o fisiológicos. En los efectos primarios vamos a tener un efecto térmico que va a estar determinado por la ley de Joule, el efecto electroquímico que se va a producir por liberación de iones que se desplazan dando un lugar a alteraciones tanto en la permeabilidad de la membrana y variando la composición química de la estructura íntima de los tejidos. Y los efectos secundarios van a ser la vasodilatación, la analgesia y la acción excitomotriz. En cuanto a sus indicaciones y contraindicaciones, es muy difícil determinar las indicaciones generales de la electroterapia, dado que existen una multitud de aplicaciones diferentes de esta, y cada una de estas técnicas tiene indicaciones y contraindicaciones específicas. Estas indicaciones específicas para cada tipo de electroterapia, en cuanto a las corrientes diadinámicas, estas van a estar indicadas en atrofias e hipotonías musculares. Esto va a producir un efecto analgésico en la neuritis y neuralgias, asimismo en las mialgias, en los hematomas musculares, las contusiones y en los traumatismos articulares. Y en cuanto a los TENS, que es la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea, esta va a estar indicada en las radiculopatías, las polineuropatías sensitivas, la neuritis, artrosis, artritis, síndrome miofacial, cirugía abdominal, torácica y ortopédica. E incluso también se puede usar en un dolor dentario o dolor de parto. En cuanto a la onda corta y la microonda, esta va a estar indicada en procesos musculares y articulares, asimismo en procesos respiratorios como la sinusitis. Los ultrasonidos van a estar indicados en lesiones traumáticas de las partes blandas, hematomas, retracciones y fibrosis musculotendinosas. Asimismo, en epicondilitis, bursitis, capsulitis del hombro, tendinitis, fibrosis y puntos gatillo. Hablando de los TEMS, la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea, esta va a consistir en la estimulación de las fibras nerviosas gruesas, es decir, las fibras A, buscando un bloqueo o inhibición a nivel espinal en la transmisión del dolor, que va a estar conducido por las fibras delgadas no mielinizadas, que son las fibras C. Podemos dividir la aplicación de los TENS en dos técnicas, un TENS convencional y un TENS por ráfagas. El TENS convencional se utiliza a una frecuencia alta de 60 a 100 Hz y una baja amplitud de 60 a 160 microsegundos. Y esta va a estar indicado para lesiones que aún no se consideran como agudas y van a producir una analgesia rápida, pero de poca duración. En cuanto a los test de ráfagas, este se utiliza a una baja frecuencia con trenes de impulso de 2 a 5 Hz, con una frecuencia básica de 100 Hz y una alta amplitud, durando cada tren en impulsos en 70 milisegundos y constando con una ráfaga de 7 trens de impulso. Este tren de ráfagas va a estar indicado para lesiones con las que se lleve más tiempo o sean crónicas. Y estas no producen una analgesia inmediata, pero estas son de mayor duración. En cuanto a las contraindicaciones de la aplicación de la electroterapia, vamos a tener durante el embarazo, ya que todavía no se conocen bien los efectos de la estimulación eléctrica sobre el feto en desarrollo ni sobre el útero humano. Entonces, por tanto, se recomienda no colocar los electrodos de estimulación de forma que estas corrientes puedan alcanzar al feto. Entonces, no debemos de colocar los electrodos en el abdomen, en la zona lumbar y zonas en las que el recorrido de la corriente pueda atravesar el feto. Asimismo, está contraindicado en tromboflebitis aguda o trombosis arterial o venosa, ya que esta estimulación puede aumentar la circulación y nos puede incrementar a mayor riesgo de liberar los émbolos. En pacientes con endoprótesis tampoco está contraindicada. En pacientes con enfermedades mentales, ya que si en el caso de que el paciente no pueda referir o sentir dolor, esta estimulación eléctrica debe aplicarse con precaución.
y tenemos que prestar mucha atención a la aparición de cualquier efecto adverso que ésta pueda presentar. En enfermedades terminales también está contraindicada en pacientes con implantes metálicos o osteosíntesis, ya que estos pueden producir quemaduras, es que se va a aplicar. Tenemos que saber que ya que tiene la conductividad de los metales que componen, que es la que van a componer los implantes metálicos, podrían dar lugar a una mayor carga eléctrica. En cuanto a los pacientes con problemas cardíacos son marcapasos, esto está contraindicado también debido a que el sistema generador de los impulsos eléctricos puede estar influenciado por los campos eléctricos, alterando así el ritmo y llevando a la aparición de extrasístoles o ausencia de los latidos. En pacientes con tumores, en pacientes de piel sensible o alérgicos al gel, sobre el caso de pacientes epilépticos, sobre hematomas recientes, sobre heridas abiertas, ya que lo que va a ocasionar la electroterapia va a ocasionar una reducción de la resistencia que puede derivar en una concentración excesiva de la energía eléctrica y provocando así una lesión o quemadura de los tejidos. Asimismo, está contraindicado en la colocación de electrodos sobre el seno carotídeo, ya que la estimulación en esta zona puede inducir a un descenso rápido de la presión y de la frecuencia cardíaca, lo que va a provocar el desmayo del paciente. Gracias. Hola. Sí me escuchan, ¿no? Sí, doctor, sí se lo escucha. Sí, doctor. Muy bien. Vamos a pasar lista primero, ¿ya? Antes que me pueda olvidar. Aguilar Jordi. Presente, doctor, buenas tardes. Renzo Aguirre. Presente, doctor, buenas tardes. Hola. Alvarado. Presente, doctor, buenas tardes. Waldir Amao. Presente, doctor, buenas tardes. Hola. Kipsia Pasa. Presente, doctor, buenas tardes. Julio Barrientos. Presente, doctor, buenas tardes. Yayeli Batallanos. Presente, doctor, buenas tardes. Hola. Diego Bolívar. Presente, doctor, buenas tardes. Brian Canal. Buenas tardes, doctor, presente. Hola. Fátima Joa. Presente, doctor, buenas tardes. Dave Cuellar. Presente, doctor, buenas tardes. Licerio Dávila. Ashley Farfán. Buenas tardes, doctor, presente. Hola. Alejandro Fernández. Presente, doctor, buenas tardes. Leila Franco. Presente, doctor, buenas tardes. Hola. Pablo Guzmán. Presente, doctor, buenas tardes. Hola. Evelyn Guamán. Presente, doctor, buenas tardes. Hola. Guamán Zúñiga Heidi. Presente, doctor, buenas tardes. Judith Guaranca. Presente, doctor, buenas tardes. Doris Huiza. Jonaiker Jaramillo. Presente, doctor, buenas tardes. Ros Laime. Presente, doctor, buenas tardes. Zaida Luna. Presente, doctor, buenas tardes. Majur Luna. Presente, doctor, buenas tardes. Carol Meléndez. Brandon Mendivil.
Brandon Mendivil. Luis Mendoza. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola. Joaquín Mesa. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola. Marcia Muelle. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola. Alina Naola. Presente, doctor. Buenas tardes. Naolina Cochea. Presente, doctor. Buenas tardes. María Núñez. Presente, doctor. Buenas tardes. Alexis Pañuela. Presente, doctor. Buenas tardes. Rodrigo Peláez. Doctor, buenas tardes, presente. Ingrid Salas. Doctor, buenas tardes. Presente. María Luz Sánchez. Presente, doctor. Buenas tardes. Sodalí Sánchez. Sodalí Sánchez. Presente, Emma doctor. Serrano. Buenas tardes. Emma Serrano. Doctor, buenas tardes. Presente. Hola. Lisette Solís. Presente, doctor. Buenas tardes. Ethel Treyes. Presente, doctor. Buenas tardes. Mil Huartica. Mil Huartica. Buenas. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola. Melanie Vázquez. Isabel Segarra. Isabel Segarra. Doctor, por favor. Doctor, buenas tardes. Isabel Segarra. Melanie Vázquez. Melanie Vázquez. Ya. ¿Quién está ahí?